Quería hacer el tema en el día de hoy, tomar un poco de Ruth. Eh, Ella fue una mujer que no era del pueblo de Dios, sin embargo, Dios, a pesar de todas las circunstancias adversas que hubo en su vida, Dios la puso en el pueblo de Dios. Incluso tiene el privilegio esta mujer de estar en la genealogía del Señor. Hay por lo menos 4 mujeres que aparecen en la genealogía del Señor y una de ellas es Ruth. Y no es Ruth la israelita, quedó, parece, marcada por ese nombre, por ese moabita, que era un pueblo, si bien venía del pueblo de Israel, eh, estaba lejos. Y eso es figura de cada uno de nosotros que de una u otra forma estábamos ajenos al pueblo de Israel, ajenos al pueblo de la iglesia, y el Señor nos incorporó. Aquí, si se ve, Moab estaba hacia el sur de Israel, y ahí aparecen todas las ciudades que nosotros hemos leído en la escritura. Esa es la media luna que se le llama, la media luna fértil, por eso la mayoría de los imperios quiere ese pedacito de tierra. La mayoría de los imperios que han pasado por este mundo han deseado y han conseguido ese pedacito de tierra que es Israel, que es la niña de los ojos, Jerusalén. Para nuestro Dios es importante, para él, este trozo de tierra, la tierra santa, dicen algunos. Y Moab está fuera de esto, pasando el Mar Muerto, pasando esa línea divisoria geográfica que es una línea divisoria natural, el Mar Muerto, y Moab está ahí. ¿De dónde salen los moabitas? ¿De dónde es el origen de esta mujer? El libro de Ruth nos dice que las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y uno podría decir, ¿cómo puede llegar a pasar esto? Tenemos que entender que Lot levantó la vista, observó y tomó la decisión de irse hacia la tierra de Sodoma y de Gomorra, que hasta el día de hoy es reconocida esas ciudades como depravadas, como totalmente ajenas a la voluntad de Dios, esas ciudades, y Dios llegó a tal el punto de su depravación que Dios, un Dios misericordioso, tuvo que castigar porque la maldad era mucha. Y estas niñas, estas señoritas, habían aprendido, obviamente, en ese tiempo que estuvieron allí, las costumbres. Por eso la importancia de tener una separación con las costumbres del mundo, las costumbres de los creyentes, porque las costumbres se pegan, lamentablemente. Uno dice, bueno, mi hijo se junta con ellos, dicen algunos papás, mi hijo se junta con ellos, pero no es como ellos. Pero lamentablemente las malas costumbres se pegan más rápidas que las buenas costumbres. Estas señoritas concibieron de su padre un pecado lamentablemente atroz, pero quedó registrado en la escritura. Dice Génesis 19:37, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas. Ese era el lugar de donde venía Ruth. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, o Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas. Y aquí habían 2 pueblos que habían salido de alguna forma de la raíz, de ahí mismo donde salió Israel, pero eran pueblos que se contaminaron con las costumbres paganas. Y también para los que dicen que todas las historias de la escritura son mitos, que no se han encontrado cosas, esto arqueológicamente, esto se encontró y son cosas que se han ido encontrando a través de la historia. Muchas veces dicen, es pura fábula, pura historia, ¿cómo creen en ese libro? Pero de a poco se han ido encontrando y siempre tienen que rectificar los libros de historia, y la Biblia nunca, jamás se ha rectificado. Tal vez ha demorado un poco en encontrarse algunas cosas, pero los libros de historia han tenido que cambiar, han tenido que modificarse, y la Biblia permanece. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Hijos de Lot, de su relación incestuosa con una de sus hijas, los descendientes se casaron con paganas y adoptaron
su fe en el Dios Quemos. Ese es un Dios terrible, terrible. En el día de hoy parece que todo esto lo viéramos muy lejano, pero lamentablemente está más cercano que lo que quisiéramos nosotros. En mi trabajo secular, en un liceo, había muchas historias, lamentablemente. Hay hijas que a veces desaparecen y se ponen en las redes sociales, desapareció. Y luego se sabe que la hija está arrancando porque dentro del hogar donde tiene que haber seguridad, donde tiene que haber un refugio, se le está acosando, se le están haciendo cosas dañinas que permanecen lamentablemente por tiempo. Así que arqueológicamente todas estas ciudades, todos estos pueblos existieron y se han encontrado inscripciones del lugar de estos pueblos que eran paganos y tenían costumbres pero muy malas, muy perversas. Y como decía en el día de hoy, también está, no de la misma forma tal vez, pero esto tiene que ver literalmente con el aborto, porque el daño se le hacía a los bebés, a los niños. Así que este Dios Quemos, de eso se alimentaba. Los pueblos paganos tomaban a los niños, a sus niños, y los entregaban a este Dios y eran quemados. O sea, era un mundo pagano, de completa oscuridad, este mundo en el que vivía esta persona, Ruth, la moabita. Perversión sexual, donde el amor no tenía un lugar de consideración. Y hermanos, el mundo en el que nos tocó vivir esta generación, muchas veces al estar tan desconectado a veces de este mundo, nos perdemos que el mundo está sufriendo todo esto que sufría Ruth la Moabita. Está sufriendo cosas terribles y hay gente, hay niños que están naciendo en familias que son terribles, terribles, que llegan incluso a los 13 años ya, son mamás o papás solteros, son drogadictos, están enviciados con el alcohol, jóvenes. Estoy hablando de 13, 14 años, o sea, no, es una realidad que lamentablemente existe. Otra cosa es que no la veamos tal vez cerca de nosotros, pero existe. Y es cosa de recorrer un poco nuestras ciudades, y en cada una de nuestras ciudades que se ven a veces hermosas, que se ven bien coloridas, sus plazas y tantas cosas, pero hay lugares, hay poblaciones, hay sectores, hay tomas donde ocurren muchas cosas totalmente lamentables. Y esa gente necesita el amor que Dios le puede dar. ¿Y quién más que el creyente, quién más que nosotros podemos difundir este amor? Porque lo hemos recibido primeramente, no podemos entregar algo que nosotros no tengamos. Cada uno de nosotros los creyentes no es creyente porque haya sido buena persona, como algunos religiosos piensan que son salvos o van a ir al cielo porque son o han sido buenas personas. Yo tengo el cielo ganado, dice alguno, porque usted viera todo lo que yo ayudo y cada vez que piden ayuda, eso colecta, ahí estamos nosotros como familia, y piensan que eso les puede asegurar la entrada al cielo, pero Dios no es así, no es por obras, es por gracia, totalmente por gracia. Y el Señor sabe de dónde me sacó, el Señor lo sabe, yo lo sé, y gracias a Dios por eso, el Señor puede cambiar una vida de oscuridad, de paganismo, de perversión, el Señor lo puede cambiar. El Señor puede cambiar cada una de las cosas que el enemigo, el diablo, ha ganado ventajas sobre la juventud. A veces jóvenes, niños que están en la escuela dominical, que están en las clases de jóvenes, también pasan por todo esto. Tal vez por el lugar donde viven, alguna población, algún lugar donde ellos tienen alguna amistad, algún familiar, y se encuentran con estas cosas. Lamentablemente, niñas de 15 años abortando, tomando esta decisión de un asesinato hacia un bebé. Era triste, obviamente, era triste el mundo de Ruth, era muy triste, y en el día de hoy también hay muchas Ruth en este mundo, en nuestras ciudades, cerca de cada uno de nosotros existen personas como Ruth, que su mundo es triste, y por eso cuando se acercan un poco a nuestras familias, qué hermosas las encuentran, aunque nosotros a veces sabemos que tenemos problemas, dificultades, pero ellos encuentran hermoso todo, porque su mundo es muy, muy triste. O sea, imaginémonos, hermanos, el privilegio de que
el Señor nos ha salvado y nos tiene en una familia bien ordenada a pesar de los problemas, de las circunstancias. Y hay gente en el día de hoy que no tiene este privilegio, que no sabe el concepto de papá, de mamá, de hermanos, que muchas veces los mismos familiares les han hecho daño. Esta mujer le tocó despedir muchas cosas porque se le murió, había muerte a su alrededor. Su suegro se murió su cuñado, se murió su esposo, y también le tuvo que decir adiós a Orfa, que era su cuñada, cuando estaba tomando la decisión de seguir adelante con su suegra o de volver al paganismo. Y ahí aparece la frase también de Ruth. Y ahí entre paréntesis le puse Abraham, porque siempre consideramos a Abraham el padre de la fe. Y el padre de la fe tomó decisiones, tomó la decisión de obedecer a Dios, dejar su pueblo, su parentela, ir a la tierra que Dios le había mostrado. No sabía dónde iba a ir, no sabía dónde iba a llegar, no sabía nada, solamente sabía que Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces acá tenemos una mujer que tomó decisiones parecidas. Podemos considerar que es una mujer de fe, y las mujeres obviamente son de fe. Muchas veces se nos considera machistas en la congregación porque ven que las hermanas se cubren su cabello con un velo, una cubierta, o que están en silencio en la reunión y dicen, oh, qué machistas son aquí. Pero nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la realidad. Quien le dio una dignidad a la mujer fue nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dio también dignidad a través de sus escritos. Si usted compara los escritos de Pablo con los escritos seculares del siglo I, la mujer cristiana tenía una dignidad que ninguna otra mujer tenía en esa época de la historia. Es tremendo eso, es tremendo. Dijo adiós a su pueblo y a su cultura, dijo adiós a su propia familia. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque había tenido contacto con una mujer del pueblo de Israel. Y dijo Noemí, y aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, a su Dios, vuélvete tú, vuélvete tú. Tras ella, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Y esta es la frase más conocida de Ruth, que es la experiencia de los creyentes también, cuando hemos dejado las cosas del mundo y hemos acudido a nuestro Señor. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Ella no quería seguir en este mundo de la idolatría, no quería seguir en el mundo del paganismo. Tal vez hay una persona en esta tarde que no es creyente, que no es del Señor, y tiene este deseo tal vez de dejar el paganismo, este mundo que no va hacia ningún lado. Tiene que saber que en el Señor Jesucristo hay una experiencia de vida, además de la salvación, además del perdón de los pecados, de la redención de la vida eterna. Hay una experiencia de vida, de buena vida en este mundo, que a pesar de que tengamos problemas, porque eso también se está predicando y es falso, tiene que saberlo usted. Hay personas que yo he escuchado y dicen, ven a Cristo y tus problemas se solucionarán. ¿Sabe qué? Por lo menos conozco dos personas cercanas que cuando se convirtieron al Señor, cuando el Señor los salvó, tuvieron más problemas que antes, Pero la diferencia es que cuando somos creyentes, los problemas los pasamos con el Señor y sabemos que en cada problema hay un propósito, que todo es para mejor en nuestra vida. Así que también hay una invitación para creer en el Señor Jesucristo para salvación. No importa de dónde vengas, tu pasado, tu vida, no importa nada. El Señor quiere hacer algo nuevo. Y esta mujer vemos el cambio. Venía del paganismo, de un mundo de oscuridad, donde se asesinaban los niños. Y ella quiere dejar todo atrás. Supo algo de Noemí, algo le habrá dicho, no nos dice la Escritura, así que guardamos silencio. Pero me imagino, yo pienso que algo, no puedo pensar en Noemí que no le haya dicho nada del Dios de Israel. Entonces dice, tu pueblo será mi pueblo,
tu Dios, mi Dios. Y hermano, hermana, hay personas en nuestra sociedad que nos están mirando, nos están observando. Tal vez ni siquiera nosotros nos demos cuenta, pero están observando tu vida, tus costumbres, cómo funciona tu familia, cómo funciona tu matrimonio, cómo está la crianza de tus hijos. Pero a veces el mundo mira y ve personas que se dicen cristianas y no encuentran ninguna diferencia. Qué terrible, que el Señor nos ayude a que haya alguna diferencia, alguna, que la gente vea y vea por lo menos diferencias de cómo funciona lo cristiano a cómo funciona lo del mundo. Tu pueblo será mi pueblo, quiero estar con ellos. Y tu Dios, mi Dios, yo quiero, no quiero más paganismo, no quiero los ídolos, quiero al Dios vivo y verdadero. Lo deseo, lo anhelo. Así que no me pidas que yo me vaya porque yo quiero lo que tú tienes. Y recordemos que Noemí había estado 10 años fuera. Había tenido también unas malas decisiones con su familia, con su esposo. Donde tú murieres, moriré, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Es una decisión firme, es una mujer de convicciones, es una mujer de convicciones. Y eso es un ejemplo también para nosotros. Muchas veces en la Escritura aparecen mujeres con más convicciones que los varones. Me recuerdo el caso de la muerte de nuestro Señor. El único varón que estaba ahí cerca de la cruz fue Juan. Todas las demás eran mujeres. Es para pensar, para meditar. Pueden haber muchas razones, algunos aluden a razones históricas y otras cosas, pero las mujeres estuvieron ahí. Y Juan, los demás discípulos, los demás apóstoles no estaban. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Como decía, Noemí junto a su familia estuvieron 10 años lejos porque no había pan, se asustaron, el hambre, así que fueron para buscar mejores condiciones de vida en la tierra de Moab. Y es una figura del creyente que toma decisiones pensando en lo carnal, en lo material. Y a veces se van, se alejan del pueblo de Dios. Y comienzan a pasar los años, 10 años, 10 años. Y escucha ella que Jehová, que el Señor había visitado a su pueblo. El Señor siempre está con su pueblo, pero algunas veces el Señor nos habla de maneras distintas. Al pueblo de Israel le hablaba a través del hambre, de la sequía. Oren a mí y les abriré la ventana de los cielos, haré caer la lluvia, la temprana, la tardía, a través del clima. El Señor lo hace. El Señor, nuestro Dios, es el que controla el clima. Por eso es que los que dan el clima dicen que es un pronóstico, porque a veces cambia el clima. Están seguros que va a llover y al otro día no llueve, porque es Dios el que controla todo eso. Al pueblo de Israel le hablaba a través de estas cosas, de la agricultura, y no podían cosechar, no podían sembrar, no podían alimentarse, pasaban periodos de hambre, pero no todo el pueblo se fue. La Biblia dice que se fue Noemí con su familia, y murió su esposo, murió sus dos hijos, ella vuelve con sus dos nueras, pero hay una que se queda con ella y la otra se va. Y llegan a los campos de Israel. Y Ruth, la moabita, es como su apellido ahora, va a ser reconocida. Y sabe que a veces el Señor perdona, obviamente el Señor perdona, el Señor nos salva, pero muchas veces el enemigo ocupa a personas para que nos recuerden nuestro pasado. Lamentablemente es así y hay que asumirlo. Pero tenemos que estar contentos, confiados, porque Dios
es el que perdona. Dios perdona toda nuestra vida, todo nuestro pasado, todos nuestros pecados con la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Hay personas que se han convertido, pero han delinquido y han conocido al Señor en la cárcel. Y luego salen de la cárcel y las personas, el mundo no olvida y se acuerdan. Y Ruth puede entender también eso. Todo el mundo la trataba de la moabita, la extranjera, la que llegó de afuera. Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hay gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Veíamos que era una mujer de convicciones, veíamos que era una mujer de decisiones firmes, veíamos que era una mujer de fe. Y aquí vemos que es una mujer trabajadora, una mujer esforzada. No espera que le llegue todo. Ella sale a buscar, sale a trabajar, a pesar de las críticas por su pasado. El pueblo de Israel era muy celoso respecto a los extranjeros. Ellos eran el pueblo escogido, ellos eran el pueblo de Dios. Así que la miraban feo, como decimos nosotros. Y no eran ideas solamente, la miraban extraño. Y el trabajo es un trabajo duro, no es que ella fue a trabajar algo delicado, ella trabajó esforzadamente. Y aquí vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y aquí vemos un hombre de Dios. ¿Y saben qué? Podemos darnos cuenta que es un hombre de Dios cuando es un hombre que tiene trabajadores a su cargo. Es un hombre que tiene gente que le sirve. Y él ha aprendido, o la costumbre de él era decirle, Jehová, el Señor sea con ustedes, el Señor sea con vosotros. Y los trabajadores le responden, el Señor te bendiga. Estos pequeños detalles a mí me hacen pensar en el trato de Booz con sus trabajadores y el concepto que los trabajadores también tenían de Booz. Y es una aplicación también para nosotros en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana. Si la gente que está a nuestro alrededor sabe que somos creyentes, o tal vez pasa tiempo que ni se dan cuenta que somos creyentes. La Biblia habla del creyente como soldado del Señor Jesucristo. Nunca habla de espías. Tal vez por ahí haya un creyente que entendió mal el concepto y piense que es un espía del Señor, que nadie tiene que saber que es creyente, que ojalá que no se sepa que es cristiano. Pero vos, el Señor sea con vosotros, y ellos le dicen, el Señor te bendiga. Y en este trabajo pesado encontramos a Ruth la moabita. Nuestro cuerpo se desgasta, es un trabajo pesado, dolores de espalda, de brazos, de columna, pero ella lo hace. Y sabe que esto demuestra también la preocupación de Ruth por su suegra, porque no espera, sino que ella sale a trabajar. Y como decía adelante, las personas observan, las personas ven lo que uno hace, cómo uno se comporta. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? El criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita, nuevamente su apellido, que volvió con Noemí de los campos de Moab. Sabían quién era, observaban su trabajo. Y esto también lo podemos aplicar a la vida espiritual. Hay hermanos que trabajan, que entregan un tratado, un folleto, y no se cansan de trabajar. Y tal vez ellos piensan que no hay resultados, que no se ven resultados aparentes, pero el Señor lo está viendo, el Señor sabe quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, el Señor lo sabe. No hay secretos para Él. Tenemos locales que hay que limpiar, hay que
hay que barrer, hay que limpiar baños. Y a veces ese trabajo nadie lo ve, pero el Señor lo ve. El Señor sabe de quién somos, el Señor sabe todo de nosotros y ve cada uno de nuestros movimientos. Tal vez hay un trabajo que has hecho que nadie más supo, pero el Señor lo sabe y a su tiempo dará también el galardón el Señor. No esperemos el galardón de los hombres, no esperemos ser vistos o que se aplauda a la gente. La mayoría de los falsos profetas en el Antiguo Testamento eran los que estaban de acuerdo con los gobernantes y eran elevados a puestos altos por los gobernantes, pero esos eran falsos profetas. La mayoría de los profetas de Dios sufrió tortura, encarcelamiento, azotes por hacer lo bueno. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, un respeto de este varón de Dios, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estará junto a mis criadas. Hay una reflexión aquí, personal, es una aplicación respecto a los campos. Por distintas razones el Señor nos ha llevado al lugar donde estamos ahora, congregándonos. Y el Señor nos dice, no nos vayamos a otro campo, no nos vayamos a otro campo. Conversaba el otro día con un hermano, no de nuestro país, de otro país. Y él me comentaba algo que le estaba preocupando. Se le estaban yendo los jóvenes. Y la mayoría de los jóvenes se iba a iglesias que tocaban instrumentos y otras cosas que en su congregación no lo hacían. Y por sus convicciones no lo iba a hacer. Y se le iban yendo los jóvenes. Y me acordé de esto. Para el Señor estamos trabajando en un campo. Y estamos trabajando en ese campo. Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. No pases de aquí. El Señor en su soberanía nos tiene donde estamos. Ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas. Versículo 9. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengan sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y si Ruth es figura del creyente, que ha sido sacado del mundo de oscuridad, del mundo de idolatría, del mundo del paganismo, hemos sido sacados de allí, hemos sido puestos en el campo del Señor, estamos trabajando en las cosas del Señor, y el Señor dice que Él se preocupa, yo lo veo aquí como el Señor, dice, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, que no te molesten. Hermano, hermana, si estás trabajando en las cosas del Señor, el Señor se va a encargar que no te moleste. Va a abrir las puertas de par en par cuando el propósito son de Dios. Cuando tu intención en tu corazón, que la conoce el Señor, es de Dios, el Señor abre las puertas de par en par. Y Él hace que nadie te moleste, que puedas trabajar tranquilo, que puedas estar enfocado en ese trabajo que el Señor te ha dado, en el campo que el Señor te ha dado. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua. Y aquí yo veo la sed espiritual. A veces hay sed y el Señor también provee para nuestra sed espiritual. Hay congregaciones que tienen sed espiritual porque se han ido apartando de la palabra de Dios, que donde sacamos el agua espiritual, que de nuestro interior correrán como ríos de agua viva a través del Espíritu Santo. Leyendo la palabra es un pozo inagotable de agua espiritual. Señor, no tienes con qué sacarla, dice la mujer samaritana. Y el Señor le habla de creer en Él. El que cree en Él no tendrá sed jamás. Podemos ir a la vasija espiritual y beber y saciar esa sed espiritual. Y lamentablemente hay lugares donde hay personas que tienen sed espiritual,
que la persona encargada de darle esta agua, el alimento espiritual, está pensando en cualquier otra cosa menos en la palabra de Dios. Qué privilegio tenemos, hermanos, en nuestros campos, en nuestras congregaciones, la palabra de Dios, el cuidado por la palabra de Dios, el estudio sistemático por la palabra de Dios. Es un privilegio que a veces no apreciamos hasta conocer otros lugares. Lamentablemente, sequía espiritual. Pero tampoco nos vayamos al otro extremo, porque lamentablemente he visto ese otro extremo de personas que se jactan de su conocimiento y menosprecian a aquellos hermanos que no tienen tanto conocimiento de la palabra. Es terrible también eso. El Señor pedirá cuentas. El Señor nos ha dado el privilegio de la palabra, del estudio, de saber doctrinas que para nosotros son básicas y otras personas ni siquiera las saben. Otros hermanos. Pero eso no quiere decir que nos jactemos y menospreciemos tampoco a otras congregaciones. Eso ya sería un sectarismo de pensar que el Señor nos salvó a nosotros solamente. Un extremo. Nosotros tenemos la verdad, esa frase. La verdad es una persona llamada Jesucristo, nuestro Señor. Y Él no puede estar sujeto a un grupo. La verdad es libre. Nuestro Señor Jesucristo sigue salvando. Respondió Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y esa es la experiencia de cada uno de los creyentes. Cuando conocimos al Señor, vinimos a un pueblo que no conocíamos. Vinimos a un lugar que tenía costumbres diferentes, costumbres extrañas tal vez. Y nos preguntábamos, ¿y por qué solamente hablan los varones? ¿Y por qué las hermanas se cubren? ¿Y por qué están calladas? ¿Y por qué celebran esto y esto otro? Costumbres que no conocíamos, pero el creyente tiene la responsabilidad de crecer estudiando, leyendo, escuchando predicaciones, escuchando a otros hermanos, yendo a conferencias, para saber, para saber. Yo creo que Ruth investigaba, sabía, conversaba con su suegra. Y veo también aquí una figura del creyente y del Señor, como si el Señor nos dijera, he sabido todo lo que has hecho. Y esa frase es como si el Señor nos dijera a cada uno de nosotros, pensando en las cosas que hemos hecho para el Señor, y tal vez pensamos que nadie las supo, el Señor lo sabe. Y he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Y esto tiene relación también con lo que dice el Nuevo Testamento de labios de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que si hacemos limosna, si damos ayuda, que no sepa nuestra mano izquierda lo que hace nuestra derecha, y viceversa. Las cosas que hacemos, las ayudas, las obras de misericordia para las personas, no tenemos que tocar bombo, platillo, trompeta, no. En lo posible, hacerse lo más secreto posible. Lo más secreto. Que solamente el Señor lo sepa. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra. El Señor sabe todo lo que hacemos. Aunque pensemos que nadie más lo sabe, las ayudas que hemos brindado a otras personas, el Señor las sabe. A veces hay tentaciones también en la mente cuando comienzan personas a hablar, nosotros ayudamos aquí, nosotros ayudamos acá, y el enemigo trata de que nosotros también digamos, sí, yo también hice esto por aquellos. No, la recompensa la recibiremos del Señor, del Señor. Dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, parecido a lo que hizo Abraham, por eso hacía esa comparación, guardando obviamente las distancias entre Abraham y Ruth. Y como decía adelante, ¿quién más que nosotros podemos hablar del amor de Dios a las personas que están en el mundo de idolatría, que están en un mundo de oscuridad?
que su vida a veces cuando le conversan a uno los jóvenes da tristeza, y al mismo tiempo uno dice, cuán malagradecido soy de la vida que Dios me ha dado, libre de tantos problemas. Jóvenes que tienen que poner roperos en su puerta para poder dormir tranquilos. Jóvenes que tienen que andar de casa en casa durmiendo porque llegar a su casa es un suplicio. El incomparable amor de Dios siempre se ocupa del bienestar del otro, sin importar el costo. Y la historia de Ruth demuestra esta acción. Viene la hora de comer, la hora de alimentarnos. Dice Ruth 2:14. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Esa es la comida que el Señor nos da. Hermano, hermana, el Señor nos da esa comida espiritual también. Es tan abundante, un hermano recién me estaba diciendo, estamos con tantas invitaciones, algunos días coinciden reuniones de uno u otro lugar. No podemos decir que hay falta de alimento, no lo podemos decir. El Señor nos da alimento para saciarnos y nos sobra el alimento espiritual. Pero también tenemos que dar. No podemos estar pensando siempre en comer, 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 sin dar. Hay una figura geográfica de Israel, del mar de Galilea, del río Jordán y del mar Muerto, ya que van en un declive desde norte hacia el sur. El mar de Galilea tiene vida y siempre tiene agua, y va bajando el agua por el río Jordán hasta llegar al mar Muerto. Y el mar Muerto, su agua no sale a ningún lado, y está muerto, no hay vida, y se va secando. Capítulo 2, versículo 18. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Una preocupación en aquellos detalles mínimos por su suegra. Una mujer preocupada, Ruth. Era Ruth la moabita, pero si vemos, Booz nunca le dijo Ruth la moabita en los pasajes que hemos leído. Hija mía, le dijo. Aquí yo veo una preocupación por su suegra. Estaba comiendo, había trabajado, se merecía el alimento, estaba comiendo, pero se acuerda de su suegra también. Y no se quedó solamente en la intención, porque muchas veces nos quedamos en la intención. Estábamos haciendo algo y pensamos en que podríamos hacer algo por algún hermano o hermana, pero pasado el tiempo no lo hacemos. Ruth lo pensó y lo hizo. Y se dio el trabajo. Y llevó hacia su suegra lo que le había quedado. Quería compartir. Una mujer de un corazón precioso, veo yo también, pensando en su suegra. Su suegra no iba a saber, pero ella quiso llevarle. Así que se transforma en una amiga para ella, una amistad que es una amistad preciosa, una amistad sana entre dos mujeres. Se puede dar. En el día de hoy, Satanás ha tergiversado eso a tal punto que si ya dos mujeres son muy amigas, ellas dicen, están ya, ustedes tienen que salir del closet, se está diciendo, es terrible. Niñitas de 14, 15 años, que tienen una amistad sana y todo el mundo le está diciendo, le está bombardeando la cabeza que tal vez sus mentes no se han definido si son hombres o mujeres. Qué terrible la sociedad que estamos viviendo. Es una
una cosa tan terrible. Por eso Ruth es muy actual, porque ella venía de un mundo así, depravado, de oscuridad. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Ruth 4, 14 y 15 aparecen aquellas frases, porque tu nuera te ama, es mejor que 7 hijos, en 7 es la perfección. Este era el caso de la amistad de Ruth con su suegra. Dios desea que nuestras vidas sean instrumentos para acompañar y aliviar el dolor de aquellos que sufren. Yo me pregunto, y le pregunto también a mis hermanos, si hemos considerado esto, que solamente nuestro cuerpo, nuestras vidas, son un medio para ayudar a los demás, a los que están afligidos. Y sabe que el Señor pone alrededor nuestro personas en esta condición de aflicción, de oscuridad, de un mundo perdido, una sociedad que está cada día de mal en peor, y el Señor va poniendo, dice el libro de Efesios, que no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que andemos por ellas. El Señor es sabio. Dijo Noemí a su nuera, sea bendito de Jehová, pues, que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Había el caso de Ruth, de su pariente cercano. Había en las leyes judías algo que podía pasar con su soltería. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano le hubiere vendido. Es una ley judía, es una ley que está en Levítico. Y aquí está lo que había pasado también con unas leyes que se habían transgredido. Elimelech, Noemí, Kelión y Malón. Una familia entera se fue al mundo, a los campos de Moab, porque en la tierra de Israel había hambre. Pero ¿sabe qué? Cuando volvieron, muchas personas reconocían a Noemí y decían, ¿no es esta Noemí? O sea que no todo el mundo se fue, no todo el mundo se desesperó. ¿Cuántas personas en nuestras ciudades por la falta de trabajo han ido a trabajar a la zona norte de nuestro país y han terminado en matrimonios destruidos, matrimonios disueltos por adulterio? Van por trabajo, a buscar trabajo, y están mucho tiempo fuera de casa. Y el enemigo aprovecha cualquier oportunidad de matrimonios destruidos. Se fueron, Kelión, Malón se casaron con mujeres paganas, que también era una prohibición del pueblo de Israel. Y en el día de hoy, ¿acaso no está también en el Nuevo Testamento una ley para la iglesia, que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos? Ahí está un mandamiento del Señor. Para los creyentes, los mandamientos del Señor no son gravosos. Hay creyentes que a veces sufren con algún mandamiento y están poco menos que llevando una pesada carga porque tienen que hacer algo, porque saben qué es lo que hay que hacer como creyentes, pero les pesa, les cuesta. Y ahí cuando nos cuesta algún mandamiento del Señor tenemos que meditar, pensar, porque la Escritura dice que para el creyente, para el cristiano, los mandamientos del Señor no son gravosos. No es una pesada carga de llevar. Somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo, pero Él nos ha comprado a un precio de sangre. Tenemos otra relación ahora. Antes servíamos al pecado,
éramos esclavos del pecado. El Señor nos liberó de eso. En la figura de Ruth, el Señor nos sacó de esas tierras paganas, de esas tierras idólatras. ¿Se imagina a Ruth celebrando las mismas cosas que hacía en Moab? Hubiera sido un escándalo. ¿Se imagina a Ruth llevando sus ídolos moabitas a tierras de Israel? Celebrando las mismas costumbres que hacía en su tierra. El pueblo de Israel le pasó, saliendo de Egipto, llevaron cosas de Egipto y después echaron de menos Egipto. Y a veces hay hermanos que echan de menos cosas del mundo, de sus fiestas, de sus cosas que hacían. Los mandamientos del Señor para el creyente no son gravosos. Cada aspecto del amor en este libro puede ser observado en sus acciones. Estamos hablando de hechos, no de palabras. El amor de Dios es acción. Nosotros sabemos de memoria el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el amor de Dios se manifiesta en acción. Sabemos que Dios nos ama y nos amó porque entregó a su Hijo unigénito por nosotros. No se quedó solamente en la palabra. El amor es paciente. La paciencia. Alguien la definió como el amor esperando el fin del sufrimiento. Ruth se casó con Malón. Significa enfermedad, enfermizo. Orfa se casó con Kelión, exterminio, agotamiento. Imagínense los significados de los nombres. Ambos nombres aludirían a la muerte prematura de los hijos de Noemí. 10 años después de la muerte de Elimelech, ambos hijos murieron también. No encontró nada bueno en Moab. Y el creyente que se aparta del mundo no encuentra nada bueno en el mundo. Nunca, nunca. Nunca vamos a ver a un creyente que esté lejos del Señor, que diga que lo está pasando bien o que todo es bonito, alejado del Señor. Ruth 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Este pariente cercano podía redimir a Ruth, y de hecho lo hizo. Dios, una situación tan compleja como la que había pasado la familia de Noemí y ahora estaba pasando con Ruth, Dios todo lo malo lo transforma en bueno. Dios es de esa forma un especialista, podríamos decir, en que cuando vemos todo oscuro, todo malo, que no hay ninguna solución, Dios nos da soluciones. Dios nos abre puertas donde no hay puertas. El Redentor tenía que hacer cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo. Leyes judías. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y después de ti. Y yo después de ti. El caso de Ruth, una mujer extranjera, había la oportunidad de que el pariente cercano redimiera. Pero había otro más cercano que vos. Había otro más cercano. Pero al final de cuentas fue vos el que redimió, pariente cercano. Y vemos cómo el mundo de Ruth, de la oscuridad, pasó a la luz. De las tinieblas, de un mundo de idolatría, pasó al Dios único y verdadero, nuestro Dios. Y en la vida del creyente es lo mismo. Dios nos ha sacado de ese mundo de oscuridad, de idolatría, y nos ha puesto en el medio del pueblo de Dios, con un propósito. Y el Señor hará todo lo que tiene determinado para nuestra vida.
Pero a veces, ¿sabe qué, hermano, hermana? El Señor tiene propósitos lindos para nosotros, buenos, y nosotros no le dejamos obrar. No le dejamos obrar, resistimos cada cosa que el Señor quiere hacer con nosotros. A veces demora más tiempo y el Señor nos habla y nos tiene paciencia una y otra vez. Vamos a, a dejar hasta ahí la presentación y que esperamos que el Señor obviamente bendiga su palabra en nuestros corazones.